Bien, chicos, entonces comenzamos. Bueno, esta información ya lo habíamos trasladado la semana anterior. Como vuelvo a repetir, estos materiales es para que ustedes lo puedan revisar, analizar y ya en lo sucesivo yo me dedicaría netamente a hacer eh, el curso más físico, ¿no? Ahora también hay algunos programitas de simuladores virtuales que les voy a ir entregando. Algunos son para computadora, otros son para celular, son APKs, ¿no? Entonces, en las cuales en el transcurrir de las clases entregando, ¿no? Para que lo puedan ir observando y a la vez también ya la siguiente semana lo podríamos estar analizando mejor. Entonces va a ser, se podría decir, una forma de cómo analizar también esta parte electrónica que nos va a ayudar muchísimo en entender cómo es el funcionamiento de los equipos, ¿no? Recuerden que los celulares son herramientas electrónicas las cuales obviamente vamos a nosotros a revisarlas y posteriormente brindar diagnósticos y reparaciones, ¿no? Nosotros vamos a vender servicio de por sí, ¿no? Entonces, como les había comentado en su momento, nosotros hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores, puesto que esos errores podrían ser gravitantes, tanto económica como también eh, en tu desarrollo profesional, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Como les había comentado, muchos de nuestros futuros clientes se van a acordar de las cosas malas que hiciste, ¿no? Van a poner a evaluar entre las cosas buenas y las cosas malas, y obviamente de todas maneras las cosas malas siempre van a estar ahí presentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que no debe pasar es que de repente te llega un equipo y se vaya a pagar, ¿no? Entonces eso no puede suceder y tenlo como una regla, que eso no tiene que suceder, mucho menos de repente afectar algún dispositivo como la pantalla, tan sensible al calor, tan sensible de repente a los golpes, a las caídas, ¿no? U otro tipo de avería. ¿Ya? Entonces, eso como premisa para lo que se viene. ¿Ya? Entonces, les pediría que tomen eso como una regla, si es posible, de repente ya como una norma en ustedes, ¿no? Y dentro de este curso va a ser obviamente la prioridad. Bien, chicos, entonces comenzamos. Bueno, esta guía ya lo habíamos analizado. Había un cuestionario que también tiene la posibilidad de hacerlo. Son algunas preguntas. Es como una autoevaluación, no me tienen que presentar nada, pero eso sí sería bueno que ustedes propiamente lo desarrollen. Si se dan cuenta, en cada guía tiene una información y un cuestionario. Entonces, ese cuestionario a veces están las respuestas en la misma guía o dentro de la trayectoria de la clase. ¿Ya? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. La guía número 2 iba acompañado de otra información. Esto obviamente lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Hoy día quiero avanzar un poco con lo que vendría a ser la parte de electrónica y a la vez también lo que es el manejo del multímetro, ¿ya? Entonces nos vamos de frente a la guía número 3 que corresponde a lo que vendría a ser multímetro. Ya saben, para los que recién se están integrando y que obviamente es su primera clase, les pediría que lleguen a colocar sus preguntas en el chat, ya directamente va a haber un espacio para que ustedes puedan habilitar su micrófono, ¿no? Pero ya cuando yo obviamente lo vea conveniente. Bien, chicos, entonces vamos a ver lo que vendría a ser el manejo del multímetro, ¿ya? Y multímetro o también conocido como multitest. El tema de hoy día es multímetro y sus aplicaciones. Como ya habíamos, y creo que está bastante claro, era fundamental que nosotros como futuros técnicos en electrónica y obviamente en la especialidad de reparación de celulares y tablets, necesitamos obviamente instrumentos de medición, ¿no? Y obviamente también otro tipo de herramientas que se van a ir complementando. Ahora, el logro de la sesión hoy se realiza correctamente la manipulación del multímetro digital, así como también la lectura de unidades de medida, simbologías, escalas para futuros diagnósticos. Cuando vemos el multitester, vemos un conjunto de simbologías, ¿no? Y esas simbologías son las que nos van a permitir poder interpretar los valores que de repente queramos nosotros ver en el equipo. Entonces, muy importante tener en cuenta estos puntos, puesto que mediante esas simbologías es como una norma que se va a regir a nivel
a nivel mundial, ¿no? Son normas de por sí, son simbologías que no lo he inventado yo ni el fabricante, ya es una norma de por sí, ¿no? Son simbologías que obviamente están establecidas y que nosotros tenemos que regirnos a ellas. Me dice aquí, marco teórico, el multímetro digital es un instrumento de medición de magnitudes eléctricas y electrónicas como tensión, lo que vendría a ser voltaje, intensidad o corriente, amperios, su unidad de medida, resistencias, ohmios, etc., ¿no? Etcétera. Esta herramienta nos permite realizar diagnóstico mediante nuestros cuadros de medición, ejemplo, medición de baterías, medición de semiconductores, medición de periféricos, auriculares, speakers, micrófonos, etc., ¿no? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Este es el multímetro, señores. Y obviamente nosotros vamos a ayudarnos con este instrumento para nuestros diagnósticos, pero una información previa. Primero, obviamente, lo que vendría a ser la posición de lo que vendría a ser las puntas. Acá donde dice COM, ¿ya? Si es que de repente no se ve, irá la punta negra. ¿Ya? Esta punta negra irá justamente en esta posición y de ahí no se mueve. Com o común o punto tierra también sería justamente el color de la punta negra. ¿Ya? Entonces, hay dos puntas, ¿no? Dos puntas de medición. ¿Cuáles son las puntas, profe? Estas de aquí, ¿no? Que viene con sus entradas, que serían estas, y la posición que adoptaría sería en esta posición. Muy bien, esto con respecto a lo que vendría a ser la punta negativa, y la positiva irá al costadito, que era justamente acá B de voltaje, omega, o en todo caso ohmios, y MA de 1000 amperios. Bueno, ahí lo tenemos, entonces, como para tenerlo en cuenta estos puntos, nosotros obviamente vamos a trabajar con ello, ¿no? Es necesario que tengamos un referente importante de la posición de estas zonas, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener que trabajar en esto bastante, ¿no? Poco a poco se van a ir acostumbrando. Ahora, en esta posición sería la punta roja, pero siempre y cuando midamos 10 amperios. Como no vamos a medir, entonces queda aquí. Entonces acá sería negativo y acá positivo, ¿no? Conclusión, con eso nos quedamos. Ahora, hay simbologías que hay que seguir, ¿no? Te contamos como una perilla, la cual va a seleccionar lo que vendría a ser las escalas, ¿no? Y los cuadros de medición. Estas simbologías son las que predominan, ¿no? Y que obviamente van a estar presentes. Esta información se lo va a pasar al grupo para que obviamente lo podamos tener en cuenta y se nos haga familiar. Sí, bueno, vamos a ver control B y ahí lo mandamos, ¿no? Entonces ahí para poderlo manejar, ¿ya? Bien, esta información de por sí hay que grabarnos, si es posible la imprimimos, ¿no? Es importantísimo manejar esto gradualmente. Hoy día vamos a trabajar con lo que vendría a ser voltaje, ¿no? Hoy día vamos a trabajar con lo que vendría a ser voltaje. Y obviamente Profesor, nosotros... disculpe una preguntita. Sí, sí, dígame. Profesor, todos los multímetros 6 digitales, o sea, donde dice con punto común va el negro. Así es, punto negativo. Todos los multímetros. Todos los multímetros se irá justamente la punta de color negro, ¿ya? Entonces, cualquiera que Ya, sea el profesor, modelo, sea el algunos ya común vienen negro. ya conectados, algunos que ya vienen conectados ya de por sí por defecto, ya bueno, pero los que tengan justamente esa entrada COM es negativo, siempre, ¿ya? Bien, hasta ahí creo que tenemos en cuenta. Hoy día vamos Gracias, a ver, profesor. no, Gracias. obviamente de arranque no vamos a hacer todos los cuadros de medición, vamos a empezar por lo más elemental, por lo que prácticamente todos los días trabajamos con voltajes. Desde que nosotros nos levantamos, prendemos la luz, hay un voltaje obviamente que encendió obviamente nuestra lámpara, por decir, conectaste el cargador, voltaje, voltaje y también otra magnitud, corriente, ¿no? Entonces, esas dos magnitudes siempre van a estar presentes, acuérdense de ello. Y es lo que rige prácticamente el funcionamiento de todos nuestros aparatos electrónicos, no solamente los celulares, sino en general. Y que obviamente nosotros vamos a tener que establecer, ¿no? Un concepto claro sobre ellos. Hay dos tipos de voltaje, voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente continua, ¿ya? Y la simbología, como verán, tiene acá una B con una onda senoidal, así como lo estamos viendo, ¿no? Esta onda senoidal es su comportamiento, obviamente, de este voltaje,
¿no? Ya lo vamos a explicar en su momento. Pero ¿dónde encontramos este voltaje alterno? O voltaje de corriente alterna también, como lo quieran llamar. Es aquel voltaje que encontramos en los tomacorrientes. Es aquel voltaje que nosotros, por decir, conectamos de repente el día de hoy, ¿no? Ese voltaje de 220 voltios que sabemos que es un estándar para nuestro país, pero que en otros países es 110 voltios. Pero en nuestro país trabajamos con 220 voltios. Y bueno, ahí conectamos todos nuestros artefactos. Hemos visto en las noticias donde hemos conectado nuestro televisor a la línea alterna, ¿no? Al voltaje corriente alterna. ¿Dónde conectaste tu cargador? Al voltaje corriente alterna, ¿no? Entonces, al igual que un sinnúmero de artefactos eléctricos que has tenido que conectarlos obviamente a la línea alterna para que estos puedan funcionar. Y ya sabemos, pues, de repente si no lo sabían, no se sientan mal si no lo sabían. Yo, por decir, cuando estudié electrónica, no sabía ni siquiera cuánto era el voltaje de alterna, sabía que era, yo soy toma corriente, pero no sabía cuánto era el voltaje. Imagínense cómo el nivel que estaba en ese tiempo. Entonces, eso no es normal, desconocimientos, obviamente, ¿no? Poco a poco ya, a medida que fui realizando las prácticas, obviamente fui dándome cuenta. Y bueno, riesgos, sí hay riesgos. Por decir, una descarga en alterna puede ser peligroso. Y ya vamos a hablar sobre ello también, ¿no? El otro tipo de voltaje, voltaje directo, antes de pasar a voltaje directo o también corriente continua. En voltaje alterna también no hay una polaridad definida, ¿ya? Es decir, no tiene polo positivo ni polo negativo. Tiene otro tipo de polaridad, ¿no? Pero que ya lo voy a ir explicando. Ya lo voy a ir explicando con un toma corriente aquí que le voy a colocar. Entonces ahí para tener estos puntos claros. Entonces, sí, va a ser bastante interesante poder trabajarlo esto. Nosotros en su momento vamos a también, ¿por qué no? Hacer algunas pruebas, ¿no? Pero esto de manera asistida. ¿Ya? No todos tienen multímetro, no se sientan mal. Ya en su momento de repente ya lo van a adquirir, pero va a quedar la clase grabada y obviamente vamos a tener la posibilidad también de poder realizarlo. Bien, voy a habilitar mi cámara para poder ayudarnos justamente con esta información para que, como ya le dije, quisiera avanzar un poquito más obviamente la parte teórica, que es buena, sí, se maneja bien, pero que obviamente uno creo que aprende más observando, viendo y si es posible haciéndolo ustedes desde sus casas, pero obviamente con los cuidados que yo les voy a recomendar, ¿ya? Entonces ahí para tenerlo claro. Bien, entonces voy a habilitar mi cámara de una vez para tener las herramientas apropiadas como para que ustedes me puedan entender mejor, ¿ya? Vamos a ver aquí un ratito, por favor. Me dejan unos segundos para poder habilitar mi cámara, ¿no? Mis cámaras, mejor dicho, ¿no? Ya habíamos, no sé si con ustedes, vimos, no recuerdo, pero ahora le voy a presentar de repente alguna de mis herramientas, cosas con las cuales vamos a nosotros a trabajar. Ya en su momento ustedes ya adquirirán su multímetro, no es obligatorio, ojo, para lo que vendría a ser el curso, ¿ya? Entonces, de por sí lo voy avisando, pero algunos de repente interpretarán de repente esto. Un ratito, por favor, voy a habilitar mi cámara. Bien, ahí me copian. Un poquito más bajo, creo, ¿no? Un momentito, señores. Un momentito. Está reiniciando mi máquina. Un ratito, por favor.
Un momentito, señores. Un momentito, señores, un momentito, por favor. Bien, bien, chicos, vamos iniciando. Un lapsus ahí con la laptop se reinició. A veces pasa que cuando habilitan demasiadas cámaras, a veces se da esta situación. Bueno, les presento mi laboratorio. De repente no hubo la oportunidad. Bueno, este es el microscopio que les estaba comentando con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Justamente los acercamientos con los cuales nosotros vamos a seguir va a ser a través de él, ¿no? Y bueno, algunas de las herramientas con las cuales obviamente nosotros también vamos a trabajar, ¿no? Ahí por decir, vamos a ver en nuestro laboratorio, ¿no? De repente los que han podido venir a recoger sus herramientas han podido ver, ¿no? Entonces tenemos todas las herramientas como para poder garantizar un curso eficiente. Recordemos de que en este tema de lo que vendría a ser celulares es fundamental también contar con cierto instrumental técnico y que obviamente, ¿no? Nosotros lo vamos a seguir, vamos a ver justamente esta parte importante, dando asesoría de repente también de cuáles son los mecanismos y la mejor forma de poder realizar este aprendizaje con también prácticas constructivas, ¿no? Entonces, que nos permitan al menos desde nuestros hogares poder desarrollarnos en este camino de lo que vendría a ser la electrónica. Y si nosotros queremos en qué perfil estamos, profe, nosotros qué carrera es la que estaríamos o tentando de repente, ¿no? Entonces sería prácticamente técnico en electrónica en la especialidad de reparaciones celulares o equipos móviles, ¿no? Entonces, que de por sí el conocimiento de electrónica es importantísimo. Creo que ahora, en estos tiempos, ¿no? Un curso tan importante debe ser ya regido inclusive desde la etapa escolar. Sí, 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 yo considero eso. He tenido la oportunidad de trabajar en colegios también en su momento y de verdad, el, el curso ha sido recepcionado de muy buena forma, ¿no? Esperemos que de repente por ahí con toda esta innovación que se da a través de las clases virtuales, se pueda llegar a ese objetivo. Bien, chicos, bueno, vamos a ir iniciando, viendo el preámbulo, obviamente, habíamos explicado lo importante que es el tema de llegar a trabajar con esto, ¿no? Vamos a ver. Tenemos acá nuestro multímetro, ¿no?
Señores, vamos a ver. Ahora, vamos a establecer aquí lo siguiente. A ver, un ratito, por favor. Voy a poner un primer plano. Cuando nosotros realicemos mediciones, y yo obviamente me toque explicarles, ¿ya? Yo voy a valerme de este multímetro. Como ya yo tengo multímetros, N multímetros, pero muchas veces, y creo que está bien que nos hayan pedido esto, herramientas básicas, profe. Usted trabaje con herramientas básicas, haga sus reparaciones con herramientas que no tengan un costo de inversión, porque la idea es ayudarnos. Yo les puedo dar los mejores multímetros, de repente por ahí multímetros que superan obviamente los 100 soles, y no es la idea, ¿no? O sea, uno cuando ve los precios dice, no, pues no la hago. Y no es así. Este multímetro de por sí es un costo que no supera los 30 soles, ¿no? O sea, está a menos de 30 soles, obviamente, ¿no? Y en las cuales el detalle es el dólar, ¿no? Eso justamente espero que, 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 que esté en algún momento se estabilice. Pero bueno, vamos viendo justamente. Y mis clases las voy a realizar justamente con esto. Esto ya tiene tiempo. Es más, hasta heridas tiene. Mira las yayas que he tenido y ah, o sea, no por ser, como ya le dije, no por ser económico significa que sea malo, ¿no? Esto es un muy buen multímetro de los económicos, obviamente, que he tenido la oportunidad de probar y que hasta el momento no me ha fallado, ¿no? Y yo lo tengo años, ya prácticamente. Como también tengo multímetros bastante caros, ¿no? Y en las cuales obviamente, sí, ¿no? También tienen su ventaja porque tienen ya otros cuadros de medición. Pero que en esta etapa inicial, creo que con esto tranquilamente podemos nosotros trabajar. Bien, bien chicos, entonces vamos a ver justamente aquí. Tenemos acá nuestro multímetro y como ya habíamos indicado, la posición que adopta justamente estas puntas corresponde justamente a lo que vendría a ser negativo, donde dice puerto con, ¿no? Y la punta roja ahí, justamente, donde le sigue, donde dice B de voltaje, omega, de repente ustedes lo conocen, bueno, en electrónica se le conoce como ohmio, y MA de miliamperios. MA de miliamperios. Bueno, ahí vamos viendo entonces cómo esto se va ordenando. Profe, y el otro, ya, eso lo dejan ahí en blanco. Ya, déjalo ahí. Solamente cuando veamos 10 amperios, que no va a ser en esta clase, obviamente, entonces solamente vamos a trabajar con esto, en esta posición. Así es que ahí, o bien está ese punto que ya en su momento lo trabajaremos. Y les había comentado de que hay una perilla, ¿no? Yo le he puesto un puntito blanco para que se pueda notar al momento de realizar el video. Entonces, como que podemos nosotros también ayudarnos con ello. Eh, Ahora, ¿qué más? ¿Qué más llegamos a encontrar? Bueno, vamos viendo varias escalas que gradualmente vamos a ir trabajando. Pero nos concentramos en lo que habíamos indicado. Esta B con una pequeña onda senoidal. Profe, esto parece como una N. No, no es una N, es una onda senoidal, ¿no? Y en las cuales obviamente representa el comportamiento de voltaje por tiempo, ¿no? Del corriente alterno. Y bueno, ya habíamos dicho que los tomacorrientes, ¿no? Que los tomacorrientes como ¿no? Van a ser uno de los parámetros donde nosotros, en las zonas donde nosotros vamos a llegar a encontrar este tipo de voltaje. Obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? De trabajar con alterna, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una descarga alterna podría ser muy peligroso. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso es que la posición de lo que vendría a ser nuestro multímetro tiene que ser fundamental. Bien, les dije que era 220 voltios, ¿no? En los tomacorrientes, 220 voltios. Sin embargo, tenemos acá dos escalas, la escala de 200 y la escala de 750. En estas dos escalas, ¿no? Bueno, tendríamos que elegir una de ellas. Eh, Profe, si yo voy a medir en el tomacorriente 220 voltios, ¿cuál de estas dos sería la más apropiada? Contéstelo en el chat, señores. No me lo digan, no habiliten su micrófono. Por favor, contéstenlo ahí en el chat. 750 y 200. ¿Cuál será la escala más apropiada para poder realizar la medición? Contéstenlo en el chat, por favor. Eso van a ser puntos adicionales y recuerden que todo, miren,
Si no participan, no, es como si no asistieran, ¿ah? Recuerden que cuando se graba la clase en el chat se queda también grabada, ¿ya? Entonces eso para mí es la asistencia. No participas, prácticamente no estás en mi clase, ¿ya? Entonces, así sea ya tardío, ¿no? Manda tu mensaje porque eso va a ser una validación de que tú estás atento y obviamente así sea, así ya todos hayan contestado igual, todos, todos me contestan, ya todos los asistentes. No, porque yo no quiero, no, pues si te estoy diciendo que escribas, ni siquiera vas a abrir tu micrófono, ¿no? Entonces es una situación distinta, ¿no? Inclusive otros colegas exigen que sea, yo no tengo el tiempo suficiente como para poder hacer eso, entonces solamente les voy a pedir que hagan esto, ¿ya? Entonces eso para mí es su asistencia, la participación, ¿ya? Entonces me dijeron que esa va a ser la forma, entonces, y lo cual saludo eso. Inclusive el saludo es una, es una participación, la despedida también es una participación. O sea que si quieren sacar su certificado, yo tengo que pasar una asistencia y esa asistencia va a ser a partir del chat. ¿Ya, chicos? Ya están avisados, ya por si acaso. No, que yo estoy, no participaste, es como si no estuvieras. En el papel yo no puedo justificar eso. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta estos puntos. Bien, vamos a ver, vamos a leer los, los, este, los mensajes en el chat. A ver, vamos a ver aquí, un ratito, por favor. Miren, con respecto, a ver, a la pregunta, es 200, 750, bien, claro, ¿no? Acá de por sí, excelente, bien, muy bien, veo que ahí participó la gran mayoría, excelente. Claro, tiene que ser 750 por una razón muy sencilla, ¿ya? Señores, si yo voy a medir, si sé que voy a medir 220 voltios, tiene que ser una escala superior, no puede ser una menor a ella porque obviamente el instrumento también podría ser perjudicado. Entonces, la escala real sería la de 750 voltios. Es ahí donde nosotros vamos a tener que seguir esto. 750 voltios alterna. ¿Ya? Entonces, voltaje, corriente alterna. ¿Por qué no 200? Porque hay una diferencia, pues. Si yo voy a medir un voltaje más alto que la escala que voy a medir, entonces obviamente se puede quemar. El que yo elija 750 significa que como máximo puedo medir 750. Si yo elijo 200, significa que yo como máximo voy a trabajar con 200 voltios. Pero yo sé que es superior a eso, entonces obviamente colocamos en la escala de 750 porque hay una diferencia ahí notable de 20 voltios, ¿no? Entonces, que en alterna es gravitante. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso. Bien, habían alzado la mano, me parece, no sé. Bien, entonces ahí para tenerlo en cuenta, chicos. Bien, vamos a continuar. Cualquier pregunta también ahí en el chat. Bien, Profesor, 750. Acá tiene un disculpe, interruptor. Acá tiene un una interruptor en el preguntita. cual... Sí, sí, me iba a preguntar, ¿no? Sí, profesor, en la corriente alterna, ¿qué significa el fase y el neutro? Ahí tengo una Ahí al duda en fase eso. del neutro. Bien, ahora voy a explicar, ¿ya? Ahora voy a explicar. No se preocupe. Bien, chicos, entonces comenzamos. ¿Ya? Comenzamos. A ver, teniendo en cuenta estos puntos, teniendo en cuenta estos puntos, ya estos detalles importantes que sugiero que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Muy importante lo que vendría a ser elegir la escala. Por eso empezamos. Y obviamente la posición de las puntas del multímetro. Mejor lo coloco ahí, le pongo una fotito y lo mandamos porque de repente ustedes saben, pues van a trabajar con alterna y obviamente puede ser peligroso. No queremos, obviamente, lamentablemente, accidentes. Entonces, eso de por sí hay que cuidarlo muchísimo. ¿Ya? Control B y ahí lo mandamos. ¿Ah? Estamos ahí. Uh-huh. Bien, excelente. Vamos a ver acá. Ahora, vamos a ver aquí.
Bien, con respecto a lo que vendría a ser, el voltaje, primero habíamos dicho de que no tiene polaridad, ¿no? No tiene polaridad y en las cuales obviamente vamos a tener que tener cuidado. Lo que no debe pasar nunca es que estos dos terminales se junten. Por ningún motivo, mucho menos, ¿no? Obviamente, porque algunos dicen, no creen que pasa voltaje y hacen esto. En algún momento, ¿no? Claro, en todos los grupos que he tenido, en algún momento solamente uno ha pasado esto. Que era un chico bastante inquieto, por eso que yo en esta parte, cuando se trabaja con voltajes bastante elevados, ¿no? Requiere una supervisión, ¿no? Entonces, lo que no debe pasar nunca es que estos dos terminales se junten, ¿ya? Entonces, por ningún motivo se tienen que juntar. Si no, vas a recibir una descarga, no solamente el voltaje de 220, sino también el amperaje. El amperaje que podría llegar hasta 15 amperios. Con un amperio ya prácticamente no la haces. Entonces ya te darás cuenta, ¿no? Entonces el riesgo que implica. Entonces eso jamás debe hacerse, ¿ya? Entonces eso tenerlo como regla, ¿ya? Es muy, muy importante tener en cuenta estos puntos, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, no hay polaridad, eso no significa, ¿no? No estamos hablando de polo positivo o polo negativo, sino estamos hablando de lo que vendría a ser el polo fase y el polo neutro, que básicamente, ¿cómo lo determinamos? Miren, si ustedes tienen un piloto, así como este, ¿no? Miren, este punto tiene, de repente en casa, bueno, sus padres de repente, o por ahí han visto al albañil de repente haciendo las construcciones, de repente se ayuda con esto. Entonces, cuando hablamos justamente de polo fase y de polo neutro, es justamente un punto donde tiene activación, donde sí hay una, se podría decir que es como su punto activo, y a partir de ahí podríamos realmente elegirlo para que pueda trabajar como interruptor, pero solamente para identificarlo. Ojo que no tenemos mucho tiempo como para poder dar más detalles, pero si queremos a la pregunta identificar cuál es el polo fase, lo identificamos con esto, ¿no? Y esto de por sí podemos apagar la luz para que se pueda visualizar. Entonces ustedes en sus tomacorrientes es muy posible que de repente tengamos esto, ¿no? Miren, ahí no sé si se ve como una lucecita. Ya, ese sería el polo fase, el punto activo en alterna. En el otro terminal no enciende, este es el polo neutro. Y bueno, básicamente, ¿para qué nos sirve esto, profe? Es que los interruptores tendrían que estar conectados en estos puntos, ¿no? Sería lo más recomendable. Bueno, sin embargo, muchos albañiles no optan eso y al final, ¿no? Los consumos elevados, que uno no sabe cómo ha pasado eso. Bien, con esto no quiero decir que se compren esto, simplemente es para identificar y a la pregunta de su compañero. Bien, continuamos. Vamos a ver aquí. Ahora sí vamos a realizar la medición. Y para ello vamos a tener en cuenta estos puntos también. Acá por decir, tenemos, miren, si nos damos cuenta, recuerden que la electricidad, el calor, se transmite a través de los metales. Y en los tomacorrientes hay unos terminales de metal. Y acá lo estamos viendo, ¿no? Miren, no sé si se ve a través del microscopio. Creo que sí se ve bastante claro. Miren. Y es ahí donde nuestros interruptores van a tener contacto. Todo interruptor, por decir acá, miren, tiene sus terminales metálicos, ¿no es así? Claro. Entonces estos terminales chocarán con estos puntos y al final forman parte del circuito. Es así. En electrónica, electricidad se maneja de esta forma. No hace contacto, no es parte del circuito. Así es simple. Entonces tiene que cerrar el circuito para que circule una corriente.
Ahora, vamos a medir, pues, vamos a medir en este momento, no sé, yo les he dicho 220, pero vamos a ver que es inestable. Vamos a ver que de repente esto, si bien es cierto, en el papel debería ser los 220 voltios, pero de repente eso no se da, no sabemos, vamos a ver. Eh, Ahora, varía mucho según la zona también. Yo no estoy en una zona industrial, pero en zonas industriales muchas veces supera fácilmente los 220 voltios, ¿no? Entonces, llegando inclusive hasta 240, ¿no? Entonces, de repente, yo no sé en qué zona viven ustedes, pero si son conscientes que están viviendo en zonas, no sé, por acá en Comas, alguna zona industrial, no hay muchas, pero por Los Olivos sí, ¿no? Entonces, en San Martín también, ¿no? Que yo tengo entendido de que también hay alumnos que están no solamente hay de Comas, sino también de otras distritos. Bien, vamos a ver, vamos a ver acá, esos terminales, ahí vamos viendo, vamos a ver, vamos a medirlo, pues. Profe, como ya les dije, hay que tener cuidado de no chocar entre estos dos, así es que realizamos terminal acá y terminal acá. Y vemos cuánto es lo que nos está arrojando. Bueno, acá casi los 220 voltios, ¿no? Con un grado de inestabilidad clásico, porque es inestable, está en constante cambio. 219, 220, 222. Bien, ahí estamos viendo entonces. Ujú. Ahí vamos viendo para poderlo entender. Profe, ¿y tiene polaridad? Como ya le dije, si bien es cierto, tiene un tema no como por positivo y negativo, sino tiene polo fácil y polo neutro. Ya lo que estábamos demostrando hace un momento. Vamos a invertir, a ver qué será esta. Miren, invertimos y sigue variando el mismo voltaje, ¿no? Entonces ahí estamos observando estos puntos. Importantísimo. Y obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces observando, ¿no? Las condiciones de trabajo de estos terminales, ¿no? Y el tomacorriente, básicamente, que es una línea de conexión o una extensión, así como lo conocen, ¿no? Es una extensión del voltaje corriente alterna, ¿no? Para poder, obviamente, alimentar a nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Definitivamente ahí hay que manejar esa información, ¿no? Bien, como verán, no hay polaridad. No le he tomado foto. Vamos a tomarle una pequeña fotito para que esto quede claro. Ahí, quiero que se vea también ahí los terminales. Un ratito, por favor. Déjenme ahí. Malo que estoy con... ajá, un poquito para que se vea. Ah, ahí está. 220. A mí me tocó ese voltaje. A ustedes no sé cuánto les tocará. No sé, en sus domicilios. ¿Cómo será? No lo sabemos. Control V y ahí lo mandamos. Ahí está. Excelente. Bien. Entonces ahí estamos trabajando. Ahora, en casa ustedes lo harán, ¿ya? Y mandan fotos de este momento. Yo voy a subir el video en YouTube, ¿ya? Para que sea más accesible, porque a veces, sí les comenté, ¿no? Cuando lo subimos al Drive, hay veces, sí, pues no entienden cómo acceder al video. Yo les tengo que dar acceso y la verdad que si no estoy conectado, entonces no siempre voy a estar conectado y con la disponibilidad de poderles llegar a trabajar con ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo esto se va, ¿no? Pero por lo pronto creo que en YouTube es más práctico, ¿no? Más práctico, creo que no tendríamos problemas. Bien, chicos, entonces creo que esto lo dejo como tarea para la casa.
Ustedes vean en sus tomacorrientes cuánto es el voltaje. Fíjense la posición del multímetro por si de repente no lo vieron, ¿no? Ya saben, ahí lo tienen, ¿no? Pueden tomar un pantallazo y mandarlo al grupo, no hay ningún problema, pero esa es la posición, ¿no? Para los que de repente han traído su multímetro. Ahora, profe, yo no tengo ese multímetro, tengo otro. ¿Cuál sería mi escala? Si quieres que te ayude, mándalo al WhatsApp, ¿ya? Para chequear a ver qué multímetro tienes y ahí te oriento, ¿ya? Si de repente tienes alguna duda, de repente por ahí. Profe, yo tengo el analógico. Ya, si es el analógico, con mayor razón, mándame al chat una foto de donde se visualice esto, sobre todo esto, ¿no? Y ahí ya te oriento cómo podría ser la misión. Bien, bien chicos, entonces, esto con respecto a voltaje de corriente alterna, ¿ya? Voltaje de corriente alterna, que obviamente vamos a tener que seguir. Y acá sacamos conclusiones. Primero, voltaje inestable, ¿ya? Hemos visto que hay una oscilación ahí, ¿no? Dos, no tiene polaridad como lo conocemos, es decir, polo positivo, polo negativo. Y tres, bueno, el estándar es 220 voltios, ¿no? Pero ya sabemos que en otros países es prácticamente menos, ¿no? Es 110. Pero aquí hemos elegido 220 voltios. Otro detalle también que me animaría a decir cuatro, ¿dónde encontramos estos voltajes? En nuestros tomacorrientes. Profe, otro punto, bueno, las subestaciones, las cajas de luz, ¿no? Las centrales eléctricas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nos vayamos tan lejos. Básicamente la zona de los tomacorrientes sería el punto más accesible, ¿no? Para poder encontrar voltaje de corriente alterna. Ahora, profe, la luminaria, todo eso se alimenta con alterna. También ahí vas a encontrar voltaje corriente alternas, tus fluorescentes, ¿no? Tus focos, ¿no? Ahí también hay voltaje corriente alterna, hay que tener cuidado también ahí. Bien, con respecto a ello, se dice que los voltios son 240. Claro, es que es una inestabilidad. Por decir, ¿no? Cuando ustedes ven sus cargadores, ¿no? Siempre dan un límite máximo, ¿no? O sea, nos dicen, profe, este dice de 100 a 240. Es que nos están anunciando que es un- una fuente autovolt o switching, ¿no? Como esta, de repente, miren. Vamos a ver aquí, de mi cargador, ¿no? Que ya lo hice famoso. Vamos a ver aquí. Por decir, ¿no? Vamos a... Alguno de repente, profe, entonces, ¿por qué dicen mi fuente de 100 a 240? Miren, miren aquí, muchachos. Vamos a ver por acá. Y vamos a ver por aquí, imágenes. Y acá vamos viendo la información. Acá tengo varias imágenes que poco a poco les voy a ir compartiendo, ¿ya, señores? Así es que no se preocupen que en algún momento, llegado la clase, se lo voy a pasar, ¿no? A eso me refiero, miren, señores. Miren, muchas veces en nuestros cargadores aparece esto. Es el tipo de fuente que tenemos. Nuestros cargadores de celular, de tablets, de laptops, etc, etc. Inclusive nuestros televisores nos dicen acá la potencia y el voltaje. Pero también nos dicen aquí lo siguiente, input, input. Y acá hay que saber leer. A partir de ahora, tienen que ustedes saber leer esto. ¿Qué nos dice acá? 100 a 240 voltios. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Que puede trabajar con 110 como también 220 voltios, porque hay un rango, ¿no? Claro, obviamente. Bastaría con solamente
analizar sus propios cargadores de su celular. Es más, tómenle foto a sus cargadores donde explica esta zona. Y ahí vamos a poder entender esta parte. Tómenle fotos y mándenmelo al grupo, ojo, al grupo WhatsApp. Al grupo WhatsApp. Ahí mándenlo, ¿no? Y me envíenme esa información. Y acá nos dice 100 a 240. Y acá la frecuencia de trabajo, 50, 60 Hz. Y acá, más adelante, 1.5 A. ¿Qué es eso, profe? 1.5 A. 1.5 amperio. O sea, es corriente, intensidad o también conocido como corriente. Y bueno, obviamente nos va a permitir también tener una idea de cuánto es el consumo con el cual trabaja y todo lo que puede proporcionar. Definitivamente ese es un punto importante, porque a mayor amperaje, mayor también será la potencia y obviamente también la velocidad con la cual también va a llegar a cargar. Entonces ahí nos está dando a entender eso. Su consumo es 1.5. Y salida nos dice ahí, miren, 20 voltios, pero acá otra simbología, puntitos y una raya, continua. O sea, acá ya vamos a hablar de continua. 4.5 A, 4.5 amperio. O sea, esa es la corriente que ésta puede entregar. Así es. Entonces, ahí esa información también hay que saberla entender. Y lo mandamos a grupo. Vamos a ver acá, un ratito, por favor. Vamos a ver aquí. Ahí está. Vemos ahí los multímetros. Excelente. Multímetros muy buenos, ¿eh? No, no, no está nada, nada despreciable. Eso está al contrario. Está muy bien. Bien, ahí les he mandado como para que puedan ustedes también analizar y también me revisen también su información. Desde ahora, esta simbología que, bueno, pareciera que fuera una B con una N, no es una N, es la onda senoidal, que ya vamos a ver y analizar obviamente cómo es que esta trabaja, ¿ya? Para poderlo entender ahí, ¿no? Y su comportamiento. Bien, bien chicos, ahí me van mandando esa información al grupo. Creo que ahí la gente le molesta cuando yo envío información. ¿No? Dice que es muy pesado. Pero bueno, vamos, en la clase la dedico así. No me queda otra. Bien, bien chicos, entonces continuamos y creo que estamos bastante claros en ese sentido. Bien, volvemos entonces aquí. Bien, entonces su toma corriente lo revisan con este video, ¿ya? Ahí les dejo, me mandan una fotito de cuánto es el voltaje que les ha llegado y lo mandan no al grupo, sino por inbox, para poder obviamente saber que estás realizando obviamente las prácticas, ¿no? Por inbox me lo mandas, ¿ya? Por favor. Bien, esto con respecto a alterna. Creo que hasta ahí está bastante claro. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a continua. ¿Alguna pregunta con alterna? Pueden habilitar su micrófono de repente. Profesor, disculpe, entonces el interruptor ¿a dónde debe ponerse? ¿Al fase o al neutro? Polo ¿Qué es lo fase, doctor? doctor. Polo fase. Al Polo fase fase. y el Ponlo neutro al no. polo fase. Ya, profesor. Profesor, y para ver si en mi casa pues sí tengo fuga a veces porque el consumo a veces viene fuerte. ¿Cómo puedo con el multitester ayudarme? Claro, multímetro, pues ¿cuánto mide? Fíjate ahí, 220 y si te da 205, 200, 190, fuga. Ah, ya, fuga. ¿Y cómo detecto, profesor, con el multi la fuga, es así? Lo que hemos ¿Dónde, hecho, dónde, pues. Lo que hemos hecho, dónde, ¿qué he dónde lo hecho yo? encuentro? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Claro, Medirlo. ya con la medición. Solamente eso. Medirlo. ¿Cuánto es lo que te mide en tu toma corriente? Nada más.
Y para En base a encontrar ello, dónde es el problema ahí, el cable, profesor, ¿cómo ese ya es podría? otra cosa, pues. Ese ya un electricista ya. Ah, ya, Sí, ya. sí. No, yo Buscar. te digo, solamente detectar si hay fuga o no fuga, pero eso básicamente cuando ya está próximo a 200 muchas veces, y Ya, es permanente y has desconectado todos tus artefactos, ya. significa de que obviamente hay fuga, porque si está desconectado todos tus artefactos y te da un voltaje de 200, inclusive menos, entonces hay fuga, No, pues. ya. Claro, no hay por qué llegar a reducir, obviamente, ese Único, porque la voltaje. revista ¿Voltaje qué me fue gusta decir? sonido, Un rating. Sí, ¿ya? profesor, ¿y la fuga es porque hay un cable que está ahí expuesto o está mala Sí, instalación eso ya depende. o por qué? Te comento algo, una experiencia personal. Yo también tenía ese mismo problema. A pesar que Ya, yo profesor. obviamente manejo algo también de electricidad, pero era ya las conexiones antiguas, ¿no? Entonces, cuando llovía en mi techo, tenía algunas conexiones y había filtración. Entonces esa filtración llegaba al tubo, ¿no? Y obviamente se recalentaba. Entonces eso era fuga. Todo recalentamiento en nuestras conexiones eléctricas siempre genera consumo. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiar todo el cableado, todo el cableado. Y recién ahí se mejoró. Porque en sí ya estaba pues, prácticamente ya estando en esas condiciones, ya no es favorable, ¿no? Bien, suerte con eso. Bien, chicos, entonces, con respecto a esto, vamos a continuar. Vamos a ver acá. Ahora vamos con continua. Profe, continua. ¿Qué es continua? Vamos a ver acá. Primero, la simbología. Cómo lo manejamos, cómo trabajar también con esto. Vamos a ver aquí un ratito, por favor. Ahorita les voy a poner acá. Vamos a ver. Voltaje de corriente continua. Como se me apagó, no llegué a... Un ratito, muchachos. Vamos a habilitar aquí nuestras guías. Cuando nosotros trabajamos en los celulares, vamos a trabajar con continua. Cuando tiene polo positivo, polo negativo, estamos hablando de continua. ¿Ya? Es el voltaje que todos nuestros artefactos trabajan. Vamos a ver cómo en qué consiste. Y miren la simbología. La alterna tenía la onda senoidal, pero en este caso tiene una B con unos puntitos y una raya. El voltaje directo o también conocido como voltaje de corriente continua. Entonces vamos a ver justamente cómo es que llega a trabajar esto. Ahora, las escalas con las cuales trabajamos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Ahora vamos con acá, con el microscopio. Bien, vamos a ver con las cámaras. Bien, señores. Estábamos en alternas y acá, en esta zona continua. Miren, 200 M, 200 milivoltios. 2000 M, 2000 milivoltios. 20, 200, 1000. Ahí tenemos justamente las escalas. 2, perdón, 2 voltios es igual a 2000 milivoltios. 2 voltios es igual a 2000 milivoltios. Conclusión, esta escala es de 2 voltios. Claro, ustedes dirán, "Profe, pero eso no voy a medir nada". Claro, es muy bajo. Claro, pero en otros cursos sí se llega a medir niveles de voltaje bastante reducidos, ¿no? Entonces, para medir señales sobre todo. Pero bueno, ya en todo caso, lo que nos va a interesar para los celulares es utilizar esta escala, la escala de 20 voltios. ¿Y por qué la de 20 voltios? Bueno, analicemos pues.
Las baterías trabajan con un voltaje de 4 voltios hasta 4,35. Entonces, obviamente ahí nos está diciendo en los niveles. Entonces, la escala más apropiada con la cual nosotros estamos intentando trabajar será la de 20 voltios. Acuérdense de eso. 20 voltios continua, inclusive, vamos a ver acá, print, para medir nuestras baterías, todas estas baterías que de repente tenemos acá, vamos a tomar, a rodearla, nuestras pilas, ¿no? Que tenemos de repente por ahí, todo ello lo vamos a medir en voltaje corriente continua y la escala será la de 20 voltios. ¿Ya? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Déjenme ubicar, a ver ahí, que se note, 20 voltios. Esto es importante, puesto que obviamente esto sale, ahí está, 20 voltios. 20 voltios continuo, vamos a tomar un pantallazo, ¿no? Y para poderlo entender mejor. Entonces, bueno, ahora de repente sí tienen sus baterías de sus celulares, ¿no? Exactamente. Ajá, muy bien, ahí tienen sus cargadores. Excelente. Muy bien. Ahí vamos viendo. Ahora volvemos aquí. Esa es la escala de medición, la escala de 20 voltios, no 200. Ahora pueden medirlo en 200 si gustan, ¿no? No hay ningún problema, pero mientras más se aproxime al voltaje, es mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. 20 voltios será nuestra escala, ¿no? Nuestra escalita que vamos a trabajar, la de 20 voltios. ¿Sí? Bien, ahí para tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver qué encontramos en la batería. Vamos a ver qué encontramos en la batería. Vamos a ver. Cliqueamos aquí. Vamos a ver acá. Miren, estas baterías, miren, baterías líquidas, ¿no? Baterías químicas que al final hacen una reacción y en las cuales obviamente estas llegan a tener un tiempo de vida y de ahí ya prácticamente no funcionan, ¿no? Entonces, vamos a medirlas estas. Profe, ¿ahí me dirá cuál es el positivo y el negativo? Sí, no dice. En todas las baterías, por norma, tienen que indicarles cuál es el positivo y el negativo, ¿no? El fabricante tiene que ser bastante claro en eso. Positivo o negativo, ahí lo tenemos. Igual acá, en las pilas que utilizamos de nuestros controles remoto, por ahí de repente, no sé, el carro a pilas de nuestro hijo, el dron de nuestro hijo, ¿no? Entonces tenemos de repente pilitas como estas. Positivo, que es este punto de acá, y el negativo que se encuentra acá. Vamos a comenzar midiéndolas a ver qué resultado nos da. Positivo o negativo. Vamos a ver, comenzamos con esta batería que en el papel debería ser 9 voltios. Porque sí, estas baterías tienen un voltaje de 9 voltios, pero obviamente es un voltaje que no va a ser eterno, va a ser temporal y que obviamente necesitamos conocer. Vamos a ver. Nos está indicando en este momento, si es de 9 voltios, nos está diciendo 7 voltios. Está relativamente baja. Con este nivel de voltaje, nuestro multímetro no podría trabajar. Por si no lo saben, la batería que utiliza nuestro multímetro es esta. ¿Ya? Pueden comprarse en otra marca si ustedes gustan, ¿no? En este caso es Toshiba, pero si ustedes pudieran comprarse Duracell, no sé, Panasonic u otra marca, no hay problema, están en la posibilidad de hacerlo, no hay ningún problema. Muy bien, acá tenemos entonces positivo, negativo, nos está diciendo el voltaje. Ahora, ¿qué tal si invertimos, profe? ¿Qué tal si yo me confundo? Miren acá. Marca, pero invertido.
Nos sale un símbolo negativo, lo cual nos está diciendo, te estás confundiendo de la polaridad. En la polaridad te estás confundiendo, entonces tienes que volver a la posición inicial. ¿Ya? Entonces, eso de por sí es importante, ¿ya? Que de repente por ahí no lo ven como algo que resaltar, pero sí, es importante. Es importante, ¿no? Entonces ya nos estaría diciendo qué escala, que la posición de la zona con la cual nosotros vamos a trabajar, para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bien, vamos a tomarle una fotito. Ustedes saben que las imágenes hablan más que, como dice, 1000 palabras, ¿no? Me parece que es algo retórico, pero en realidad tiene mucho de razón. Vamos a tomarle. Ojo, las puntas de mi multímetro. Yo le he colocado ahí unos cablecitos, parte de unos cables, ¿no? Se sobreentiende que este es el negativo y este es el positivo, ¿no? Entonces, vamos a ver si bajamos un poco la iluminación, porque me parece que está muy alto, hace con mucho brillo, ¿no? Uno ya tiene que hacerla de productor, ¿no? Tiene que hacerla la de productor para que salga un video también bastante aceptable, ¿no? Y claro, sobre todo eso, claro. ¿No? Bien, ahí tenemos positivo, negativo, vamos a tomarle una foto, print, y lo mandamos. Ajá. Y lo mandamos al grupo. Si tienen sus baterías ahí, señores, les sugiero que las vayan midiendo. Profe, yo tengo mi pila de mi control remoto. Ya, perfecto. Y tienes tu multímetro, tómale la fotazo y mándala, ¿no? Para poder obviamente entenderlo un poquito más. Esa es participación, eso es nota al final. Invertimos y miren lo que sucede, ¿no? Y para tenerlo claro, porque uno dice, profe, me ha salido un símbolo negativo y no sé por qué. Bueno, el símbolo negativo es porque te has confundido en la polaridad, nada más que eso, ¿no? Entonces tienes que corregirlo obviamente y asunto arreglado. Ahí para que lo tengamos claro también, ¿eh? Control B, ahí está, excelente. Vamos a ver sus multímetros, muchachos. Ahí lo vemos. Ajá, excelente. 20 voltios continua. Excelente. Vamos a ver por acá qué más encontramos. Bueno, esta es mi imagen. Ajá, la fuente de voltaje. Ujú, ahí vamos viendo. 100 a 240, miren, 100 a 240 es un estándar. El 0.2 de consumo, 50 a 60 Hz. Y la salida, output, ¿no? 5 voltios y 1500 miliamperios. Esa es la corriente que entrega. Ujú, excelente. Ahí vamos viendo de repente, acá también, ¿no? Nos está diciendo 110 a 240, 50 a 60 Hz, 0.2 amperio, ¿no? Salida 5 voltios y 3.8 amperio, ¿no? Bastante, ¿eh? Carga rápida. Ujú, muy bien, para tenerlo en cuenta. Ajá, muy bien, aquí en alterna, excelente. Ujú, 500 voltios, ¿no? Miren ahí. Ahí no hay 750, sino 500 voltios. O sea, uno tiene que... ojo, porque es tan importante que compartir, porque no todos vamos a tener el mismo multímetro. A veces cuando ingresamos a trabajar a nuestros talleres o donde vamos a hacer prácticas, no esperen encontrarse este multímetro. Por eso que hay que ir también variando también para que se familiarice, ¿no? Entonces, también por ahí podría ser podría generar dudas, ¿no? Ujú, acá también, ¿no? Miren, también cargador, ¿no? Rápido. Muy bien. Excelente, muchachos.
Bien, esa información hay que saberla valorar. También, multímetro serio. Muy bien. Multímetro Bakú. ¿No? ¿Y qué escala ha puesto? Microamperios. Acá sí, para medir voltaje, está por acá, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Acá voltaje. Este es microamperios. ¿Ya? Entonces tenga cuidado ahí de elegir esa escala, porque si no, vamos a tener problemas. ¿Ya? Colóquelo aquí en esta escala, por si acaso. ¿Ya? Microamperios, todavía no hemos medido. ¿Ya? Por si acaso. Acá, cámbienlo. No está en la posición correcta. Bien, bien chicos, entonces, ajá, claro, ahí tiene que estar. Excelente, claro. Muy bien, reivindicándose, está bien, está bien. Eso me gusta, la actividad en el chat, eso es muy importante. Excelente, claro, pues las pilas de control remoto están bajas, ¿ah? Sí, son pilas, pues, muchachos, no son eternas, eso de por sí, ténganlo claro. O sea, por eso es que no se puede, no son como las de litio, las de celulares. Las de celulares sí, pues, obviamente, ¿no? Sí, son recargables, hay diferencias. Muy bien, perfecto. Bueno, ya hemos observado entonces, esta batería de por sí está mal, ya lo hemos observado. Ahora vamos a ver y analizar las baterías que nos interesan, la de los celulares. Y estos celulares de por sí, miren, profe, si hay un positivo y un negativo, ¿cómo saber cuál es cuál? Porque miren, hay algunas, pues, profe, que tienen más terminales, o sea, ¿cómo interpretar eso? O sea, ¿cómo lo veo? Miren, vamos a ver, miren, chicos, vamos a ver por acá. Acá lo tenemos. Llegamos a ver aquí lo siguiente. Miren, tenemos acá positivo, negativo. No sé si se llega a observar. Vamos a verlo con el microscopio, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver acá. Ahí lo tenemos. Bueno, ustedes lo ven, ¿no? Bien, positivo, negativo. Ahora, profe, no se ve bien los terminales. Bueno, ahí están. Terminales de metal. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con los metales, ¿no? Metales, cobre, estaño, plomo, inclusive, aunque ustedes no lo creen, tiene plata y oro también, las placas, ¿no? Ahora van a conservar placas. Bien, chicos, entonces acá llegamos a observar lo siguiente, ¿no? Profe, si es positivo y negativo en las baterías, ¿por qué tienen 4 o 3 terminales? ¿Cómo es la situación ahí? ¿Tiene 2 positivos, 2 negativos? ¿Cómo es la situación? No, lo que pasa es que las baterías de celulares ya tienen sensores. ¿Sensores para qué? Para detectar la carga completa de la batería. Entonces puede tener efectivamente un positivo y un negativo, así como lo vemos, positivo y negativo. Ahí lo tenemos. Por decir acá nos está diciendo que este punto es el positivo, ¿no? Ahí lo estamos viendo, inclusive el símbolo de positivo. Y el negativo sería el tercer terminal. Sin embargo, hay 2 terminales que están sobrando. ¿Qué son estos? Son los sensores, que normalmente son resistencias térmicas. Conclusión, termistores, que son dispositivos electrónicos que detectan la temperatura, ¿no? Entonces son utilizados como sensores. Y obviamente necesitamos también realizar un cuadro de medición, pero en este momento no lo vamos a ver. Primero vamos a medir estas baterías en sus terminales, identificando correctamente sus terminales, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? Positivo, negativo. Bueno, vamos a medirlas, pues ahora sí, en nuestros multímetros. Vamos a ver cómo esto se define. Positivo, negativo, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ahí, veo que se oscurece aquí.
Voy a ponerlo para este lado para que se pueda visualizar. Vamos a ver acá. Tenemos y se puede ver, ¿no? Ahí vamos a anotar y ahí nos dice positivo, negativo. Ya saben, rojo positivo, negro negativo. En la representación que esta tiene. Vamos a colocar también el multímetro en esa posición. Vamos a ver ahí. Cliqueamos y vemos cuánto es lo que nos está arrojando. Claro, acá un poquito de paciencia también porque obviamente los puntos a veces no se dan como para que podamos medirlo. Ajá, ahí vamos viendo. Está dando 4 voltios. Bueno, está relativamente cargada. Hemos coincidido positivo y negativo. ¿Mm? Vamos a ver si encontramos baterías que están descargadas, que obviamente podrían tener un factor de descarga. Estas baterías de litio son las que actualmente predominan. Motos, autos, que ya sabemos que hay los autos eléctricos, trabajan celulares obviamente también. Trabajan con baterías de litio. Y el litio de por sí tiene sus ventajas, pero también hay ciertas desventajas. Bueno, no podemos pedirle tanto, ¿no? Pero sí, dentro, haciendo un equilibrio, tiene muchas ventajas. Primero, que son recargables, ¿no? Que son recargables, que el litio de por sí es un insumo importantísimo que se podría decir que podría ser el nuevo petróleo del 2000, no, que ya del siglo, mejor dicho, del siglo XXI, ¿no? Entonces, sí, pero no hay muchas reservas, así es que creo que volveremos en algún momento al petróleo, así que no nos emocionemos tanto, porque sí, yacimientos de litio no hay tanto como de petróleo. Bien, bueno, vamos a ver cómo esto se da. Estas baterías tienen este defecto. Cuando ya llegan a un punto de daño, de sobreexposición, de carga, llega a pasar esto. Se hinchan, deforman, ¿no? Entonces, esto es algo muy habitual en las baterías. Y obviamente, estando en esas condiciones, vamos a tener que reemplazarlas. Profe, ¿se puede reparar esto? Yo he visto que le pinchan y no, peligroso. Supongamos estés con tu cigarro ahí y pinchaste ahí prácticamente como una bomba de tiempo. No hacerlo, ¿no? Entonces, si se encuentran en estas condiciones, mejor desecharlas, ¿no? Hay centros de reciclaje de baterías, cuando ya se encuentran en estas condiciones, ya no nos sirve simplemente deshacernos de ellas. ¿Ya? Entonces, tengámoslo en cuenta porque es una situación donde, obviamente, ¿no? No van a ser eternas, ¿no? Entonces, definitivamente, también nuestras baterías que en este momento estamos utilizando, también vamos a tener que en algún momento reemplazarlas. Bien, entonces este es uno de los defectos de las baterías que llegan a hincharse. ¿Por qué se hinchan? Miren, sobreexposición de carga, ¿no? Sobreexposición de carga, que muchas veces de repente vamos a llegar a tener. eh, a veces la clásica, ¿no? Lo conectamos al cargador, dejamos toda la madrugada, inclusive más tiempo, pensando que no va a pasar nada, y después comienzan los problemas, ¿no? Entonces eso se da muchísimo. Otro detalle también importante es el uso de cargadores genéricos, ¿no? Esos cargadores genéricos y ahora los cargadores rápidos también, ¿no? Entonces hay una situación que, claro, uno trabaja, quiere un cargador rápido, pero no te explican, lamentablemente no te explican que todas las desventajas también que podría dar. Ahora, no podemos también dispararnos a los pies. Nosotros vamos a vender cargadores rápidos también. O sea, si vamos a vender, yo sugeriría que respeten el tiempo de carga, ¿no? O sea,
cargó en media hora, sáquenlo. Sáquenlo, desconéctenlo, porque puede traer consecuencias. Cualquier tipo de cargador sería recomendable hacer eso. Con la diferencia que el cargador original tiene un protector, un circuito que se llama el circuito OBP, que es el Overload Protection, en la cual protege cuando éste llega a completar la carga al 100%. O sea, corta la comunicación de amperaje, corta la comunicación de voltaje. Entonces, protege obviamente la batería. Pero eso son las baterías originales, ¿no? Las baterías, en los cargadores, perdón, genéricos, eh, no pasa eso, ¿no? Entonces, ahí mejor es retirarlos para que evitar estas situaciones, ¿no? Ahora, profe, yo utilizo cargador original. De repente el cargador original también, no son eternos, también llegan a maltratar también la batería. Entonces hay cierto grupo de cargadores, sobre todo los Huawei, los equipos Motorola, a veces también salen no tan bien, que digamos, ¿no? Utilizando original de tienda y tiene esos problemas. Sí, a veces sucede, ¿no? Pero bueno, ya le voy avisando para que no tengamos inconvenientes en ello. En todo caso, si fallan, ya es chamba para nosotros, ¿no? Entonces van a llegar a nosotros, les recomendaremos cambiar sus baterías y también, ¿por qué no de repente el cargador? Pero un cargador que sea el original, sobre todo eso, un original. Profe, ¿puede pasar que de repente yo un cargador de Samsung original lo puedo pasar a un Motorola? Si es original, no hay problema, porque sea en Motorola o en un LG o un Huawei, no hay problema, no hay problema, porque si es original va a tener igual el mismo efecto de protección, así es que no va a haber ningún problema. Muy bien chicos, entonces hemos visto esta parte, lo que es medición. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña demostración. Algunos por decir me están preguntando, profe, y si está demasiado bajo, ¿qué hago? Miren, yo les había pedido un cargador, ¿no? Un cargador que al final vamos a hacer esto. Yo le voy a pasar un videíto o un TikTok, ahora que está de moda el TikTok, ¿no? Voy a hacer justamente la instalación de estos conectores cocodrilo. Y miren, ustedes tienen la ventaja que, bueno, yo reparé bueno, obviamente dentro de mis cargadores encontré esto y lo reparé. Estaba mal el transistor, le cambiamos, lo parchamos, ¿no? Bueno, el acabado no es el mismo, pero el funcionamiento sí. Así es que vamos a trabajarlo con esto para aplicar la carga directa. ¿Qué es la carga directa para nosotros? Es la aplicación de energía a la batería recargable directamente de la fuente. Vamos a ver. Voy a mostrarles aquí una imagen que de repente por ahí pueda favorecernos y poder entender un poquito más sobre esto, ¿no? Entonces, nos va a ayudar muchísimo. Que me pase. A ver, un ratito. Acá está. Hay información que obviamente se los voy a pasar gradualmente, ¿no? Y en las cuales obviamente vamos a tratar de ayudarnos también en la interpretación. Un ratito, por favor. Yo tenía una imagen. Ahí está. El cargador, ¿qué papel cumple? Importantísimo. En una etapa inicial es fundamental, ¿no? Y en las cuales obviamente vamos a tener que ayudarnos. Porque lo ideal sería de repente conseguirnos fuentes de voltaje profesionales, ¿no? Pero que tenemos, ¿ah? O sea, no digo que no, pero tenemos que ver alternativas que puedan ir acorde con nuestro tema económico. Y como ya les había comentado, es importantísimo recomendar también alternativas que son económicas. Y esta de por sí es ideal. Voy a mandarles esta imagen al grupo antes que se me olvide y comienzo a explicarles, ¿no? Miren,
Yo le voy a mandar un videito de cómo se instala, ¿ya? De los terminales para que lo tengan presente y puedan tener este acabado, ¿no? Los cocodrilos se recomienda que sean los más pequeños, los más reducidos, porque si son muy grandes se rompe. Lamentablemente es así. Y en terminales tan pequeños, de repente sí, pues nos puede pasar, jugar una mala pasada. Otro detalle importante que no es no menor es justamente que le he instalado unas agujitas. Esas agujitas hacen la diferencia. Si son de repente puntas, miren, para hacer una comparativa, miren, yo tengo por decir acá un multímetro que tiene todavía sus puntas bastante anchas. O sea, las puntas originales, mejor dicho, ¿no? Tengo las puntas originales, pero este, no podría trabajar con ellas si yo quiero usarla en celulares, ¿no? Miren, hacemos la comparativa, ¿bien? Hay una diferencia enorme, ¿no? O sea, obviamente en un celular utilizar esta punta como que no me va a favorecer, no voy a hacer nada prácticamente. Entonces, por eso es que instalamos agujitas así como lo estamos viendo y que serán ideales para nuestro trabajo. Por ello le he puesto Soldimix, ¿no? Para que sea fijo, para que no se mueva, ¿no? Entonces, eso que nos ayude, obviamente, en nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Bien, bueno, vamos a ver esa imagen y a la vez también la aplicación de carga directa. Vamos a ver acá. Me parece que la tengo aquí y vamos a explicar. Miren, se conecta obviamente el cargador en paralelo con el multímetro en la escala de 20 voltios continua. Y esto a su vez se conecta con los terminales de la batería. El positivo y negativo de la batería tienen que coincidir y es así como lo vamos a llegar a denotar. Ahí, como llegamos a observar, ¿no? Cuando tengamos las baterías muy descargadas, vamos a tener que hacer esto, caballero, nomás. No hay otra. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a ver, cliqueamos y realizamos esta operatividad. Raro, a ver, estoy aquí. Ajá, acá está. Mejor. Vamos a reducirle en tamaño para que se pueda apreciar la imagen y así poder realizar nuestra operatividad. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver, chicos. Vamos a buscar una batería pues que esté descargada. Ya no nos queda mucho tiempo, así que voy a tener que hacerlo muy rápido. Entonces, cosa que nos permita obviamente poder entender un poquito más sobre estas, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Cuánto de voltaje tiene esta batería? Vamos a ver. Aquí, positivo, negativo. Vamos a ver acá. 3.80. Muy bien. Esta otra batería. Positivo, negativo. Ahí está. 3.3. Bien. Nos quedamos con esta. 3.3. La que tiene menos carga. Porque van a tener así. Y quieren recargarlas rápidamente. Bueno, vamos a ver. Este se podría decir que es un caso muy habitual, con la diferencia de que en los equipos ya tienen batería interna. Ya la siguiente clase vamos a ver cómo trabajar con baterías internas, qué hacer, qué herramientas utilizar para gestionar esta acción. Vamos a llegar a denotar. Pero bueno, en este momento vamos a ver con esta batería cómo es que se llega a aplicar. Bien, conectamos nuestra fuente, que en este caso nuestro cargador que ya habíamos
hecho la diferencia. Vamos a ver aquí un ratito. Hemos hecho mención y ya lo habíamos presentado. Vamos a ver acá. Nuestro tomacorriente. Mire, nuestro tomacorriente también entra a tallar, pero básicamente como un efecto simplemente de conectividad. No más. Conectamos y eso es suficiente. Y acá vamos a encontrar el voltaje. Vamos a ver cuánto es el voltaje de nuestra fuente. Vamos a ver cuánto es lo que nos dice nuestro voltaje. Voy a sacarle las puntitas, ¿no? Vamos a sacarle aquí los plastiquitos que me ayudaron obviamente a identificar el momento de trabajar, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Positivo, positivo, negativo con negativo. Voy a maximizar la imagen para que esto se pueda ver. Miren, la fuente que está conectada con el multímetro nos está indicando que tiene 5.63. Ya habíamos visto el voltaje de esta batería, 3.23. Es más, lo voy a colocar acá con una cinta para que esto lo tengamos claro y obviamente también ustedes lo puedan señalizar, ¿no? Profe, ¿cuánto era el voltaje? Ustedes saben que las palabras se van, no nos queda claro. El voltaje inicial de esta batería, ve, voltaje inicial, ya le voy a poner inicial. ¿Qué va a ser? Ya sabemos, y voltaje inicial, ¿cuánto es, profe? 3.23. Ese es el voltaje inicial, señores. 3.23, ¿qué cosa? Voltios continuo, ¿no? Voltaje corriente continuo. Pero si es la batería, ya sabemos que es voltaje de corriente continua. 3.23. Yo no sé cuánto va a ser el voltaje final. Acá lo colocaremos. Vamos a ver. Bueno, vamos entonces a aplicarle. Estos 5.63, ahora le vamos a inyectar voltaje aquí, respetando la polaridad. Positivo, positivo, con negativo, negativo con negativo. Vamos a ver. Bueno, esperemos que se pueda ver el video, ¿no? Para que se pueda llegar a notar mejor y ustedes también en su momento lo harán, ¿no? En este momento no quiero que lo hagan, pero sí en su espacio de tiempo, miren, vamos a inyectarle, ¿eh? Vamos a inyectarle voltaje a ver qué nos da. Miren, esos 5 puntos y tantos ha bajado a 3.6 y poco a poco va cargando. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Ah? Recuerden que el voltaje inicial era 3.23. ¿Ah? Y ahora estamos inyectando voltaje, ¿no? Llegando a un punto de que la batería también la estamos haciendo crecer. Pero hay que ver si este voltaje es estable y lo suficiente como para que se mantenga y obviamente llegue a cargar, ¿no? En este momento estamos aplicando lo que es la carga directa. Positivo con positivo, negativo con negativo. Ajá. Profe, usted lo ha conectado el cargador a la línea alterna. Claro, todo cargador tiene que conectarse de esa forma. Vamos a esperar ahí y obviamente, profe, ¿cuánto es el tiempo que yo debería inyectar voltaje? Bien, la carga directa o inyección de voltaje es en un promedio entre 5 y 10 minutos. Un promedio entre 5 y 10 minutos. Entonces, estamos recién iniciando, entonces vamos a ver pues qué tanto nos da. Pero lo que sí observo es que la carga está creciendo muy rápido. ¿Se acuerdan que estaba en 3.20?
ahora está en 3.9. O sea que hay un incremento bastante sustancial, lo cual no significa que eso sea bueno. Por lo contrario, también así como carga muy rápido, también se descarga muy rápido. Pero es básicamente para darnos cuenta. Eso ya lo veremos al momento de realizar nuestra operatividad. Y para tenerlo en cuenta. Muy importante. Vamos viendo que va creciendo 4 voltios. Vamos a tenerlo en cuenta. ¿No? Bien, un tiempo prudente. Estamos aquí 10:40. Vamos a ver. Sacamos y vamos a ver cómo nos fue con esta batería. Hemos cargado un promedio de casi 5 minutos. 5 minutos. No hemos llegado a los 5, pero sí casi. Y miren, 3.79. De 3.23 ahora ha crecido a 3.79. Bueno, sin embargo, hay que ver también el análisis posterior. Si ese voltaje se mantiene, sobre todo eso. El mantenimiento del voltaje es muy importante porque si no, así como cargó rápidamente, también se va a descargar de manera muy rápida. Entonces, también hay que saber entender esa parte. El voltaje con el cual este comenzó fue 3.23. Vamos a esperar unos segundos y ver bajo qué condiciones se encuentra esta batería. Vamos a ver aquí. Estamos casi terminando, muchachos. No sé que de repente quieren seguir, pero ya saben que tengo otro horario. 3.75 va a llegar a estabilizarse, ¿no? Pero si pasó 5 minutos y volvió al voltaje inicial, esa batería no sirve. Por lo que yo estoy viendo, sigue descargándose, no se estabiliza. Esta batería no tiene buen fin, ¿eh? Definitivamente ahí se está descargando. Claro, era lógico. Si cargaba bastante rápido, y estamos viendo que también así como cargó rápido, también se está descargando de la misma forma. Voltaje final. Esto como se dice, pues, vamos a tomarle aquí. Ponerle acá, esto es sumamente importante. Vamos a ver acá. Tenemos que reparar el lapicero, ¿no? Vamos a ver. Voltaje final. Voltaje final. Vamos a ver. Si sigue bajando, entonces no hay forma. Que sí, sospecho que va a ser así. ¿Ya? Se va a seguir descargando. Ajá, sigue descargándose, ¿no? 3.79. Ahora 3.73. ¿No? Y sigue bajando, ¿no? Conclusión. Batería de 3.73, pero descargándose. Daña. Se descarga 3.79 y sigue descargándose, ¿no? Conclusión, batería dañada. Eso es lo que estamos llegando a observar. Si se hubiera estabilizado, o sea, puede bajar, pero no tanto, ¿no? Entonces ahí no está tan bien que digamos. Bien, chicos, bueno, ya estamos
concluyendo, esta parte, señores, practíquenlo, por favor. Lo voy a colgar el video para que ustedes puedan tener acceso sin problemas, ¿ya? Y bueno, tratar de no faltar, tratar de adquirir también por lo menos el multímetro y el celular, ¿no? Donde incluiría también a la batería, ¿no? Obviamente. Voy a mandar esta imagen al grupo y ahí lo mandamos. Consíganse equipos ahí, todo lo que ustedes pueden. También para tenerlo en cuenta. Bien, chicos. No vamos a quedar ahí, señores. Vamos a ver acá. Un ratito, por favor. Bien, ¿alguna consulta de repente, señores, antes de irnos? Bien, chicos, entonces nos quedamos ahí. Tengo que ingresar al otro grupo. Ya estaríamos viendo la próxima semana. Se cuiden, se cuiden.